Buenos días para América Latina, ¿eh? Buenas tardes para España y para Europa. Vamos a empezar con puntualidad casi germánica, ¿eh? Este encuentro transoceánico, ¿no? Transatlántico, ¿no? De diálogo de calidad en torno a las finanzas y el cambio climático, ¿no? El cambio climático, hace poco leía un libro, ¿no? Decía, muchas veces rehuimos mirar de frente al cambio climático como rehuimos mirar de frente al sol, ¿no? Porque es tan invasivo, tan fuerte que retiramos la vista, ¿no? Y no queremos ver la verdadera dimensión del cambio climático, ¿no? Entonces, lo que sí que estamos, yo creo que todos convencidos es que si hay alternativas, y aquí hay, seguro que esto es una reunión de gente esperanzada, pues esta alternativa pasa porque sumemos fuerzas y que cada cual, allá donde esté, haga lo que pueda hacer, ¿no? Quien esté en las administraciones públicas, quien esté en la universidad, quien esté en las ONGs, quien esté en el sector financiero, ¿no? Entonces vamos a reflexionar sobre esto, ¿no? Y lo primero que quería hacer es agradecer a todas las entidades que han participado en estos 3 grupos de trabajo previos, y ahora Filipín contará, a todas las 130 personas que se han apuntado a este webinar, ¿no? A los que estáis presentes aquí, ¿no? Y también a la gente que seguro esos 130 que no, algunos no asistirán, pero son un poco como los que hacen pirola en la clase, como decimos en España, ¿no? No sé cómo se dice en América Latina, ¿verdad? Pero que luego pues tiene una segunda oportunidad para ver este debate en diferido, ¿no? En la red. O sea que también un poco agradecer a los panelistas, ¿no? A Susana Vega y a Edgar Benítez, ¿no? Por su participación, y también al resto de panelistas en los 3 grupos de trabajo previos, ¿no? Y también muy especialmente a Philippine Manager, que ha estado coordinando los 3 grupos de trabajo y haciendo que las cosas ocurran. Siempre hay personas que hacen que las cosas ocurran, o sea que muchísimas gracias, Philippine. Yo hablaba de 3 grupos de trabajo y nos hemos escuchado, que es un verbo que debería practicarse más, escucharse con ganas de entender al otro, ¿no? Hemos aprendido mutuamente, hemos establecido conexiones. Hace media hora estaba yo hablando con uno de los participantes del grupo de trabajo de Colombia, ¿no? Y soñando hacer cosas juntos. O sea, hemos hecho conexiones, ¿no? Y hemos producido unas conclusiones que Filipín comentará, expondrá brevemente, ¿no? Porque la idea después de esta exposición de Filipín es establecer un debate en el que participen Susana Vega, que es responsable de Business Sustainability Standard en BBVA España, ¿no? Y Edgar Benítez Herrera de DGRV, pero a lo mejor luego podéis contarlo mejor, ¿no? De América Latina, que es una organización de cooperación al desarrollo. Cosas prácticas que yo quería contar, ¿no? En el chat podéis hacer reflexiones, preguntas, comentarios, ¿no? Y también creo que es una buena cosa el que digáis quiénes sois, qué hacéis, ¿no? Y compartáis, porque esto va de compartir, ¿no? Compartáis ese artículo, ese proyecto de ley, ese informe que es muy relevante para lo que estamos discutiendo. Puede ser un informe propio o ajeno, pero que desde mi punto de vista es importante conocer, ¿no? Yo creo que eso es una manera también de enriquecer, ¿no? Y de hacer más productivo también este encuentro, ¿no? Que compartamos lo mejor que tenemos. Seguro que en algún momento Filipín, ¿no? Nos compartirá el link a una base de datos que desde Comunidad por el Clima, que es quien promueve esta iniciativa, ¿no? De Ambición COP, pues hemos ordenado, ¿no? Y hemos publicado en la web para que la gente pueda consultar cuáles son los compromisos que se establecieron en la COP de Glasgow, ¿no?
varios de ellos de carácter financiero, quién lo suscribió, qué países, qué entidades, quién está, qué significa ese compromiso. Entonces, de la misma manera que eso puede ser una herramienta útil y que compartirá Philippine, ¿no? Pues habrá otras herramientas que a lo mejor la gente puede compartir, ¿no? Brevedad, ¿no? Para la gente que hable, ¿eh? La idea de la participación es a través del chat. Este es una plataforma de Zoom que está más pensada para participar en el chat. Pero aquella gente que tenga cosas relevantes que decir y crea que es bueno, pues levanta la mano, que hay un mensajito ahí en la barra de abajo horizontal, ¿no? Levanta la mano y entonces nuestra compañera Elena Vizcay pues le dará acceso y podrá intervenir, ¿eh? Y sin más, Filipín, cuando quieras. Hola, gracias Víctor por esa introducción. Es un placer estar con vosotros hoy para presentar los resultados de ese grupo de trabajo sobre ese tema tan importante que son las finanzas. Declaración del campeón de la COP27, Mahmoud Mohiuddin, construimos desde Ambition Corp un grupo de trabajo diverso con entidades financieras tanto de América Latina como de España. La idea era construir un espacio de diálogo e intercambio para actores iberoamericanos y compartir sus voces con la comunidad. Nos enfocamos en ese trabajo sobre 3 temas vinculados entre sí, que son las taxonomías verdes, los riesgos climáticos y la transparencia financiera. A partir de cada tema, elaboramos un informe sintético con recomendaciones que estarán disponibles en el sitio de Ambition Corp, que estará en el chat dentro de poco. A ver, yo no voy a hacer una presentación muy extensa del grupo de trabajo, porque quiero centrarme únicamente sobre las recomendaciones generales en las cuales pensamos. Pero será posible, después de esa presentación, en el momento de discusión, de volver a la presentación y destacar más la información. Ahora lo que voy a hacer es de compartir mi pantalla y de presentar un visual que normalmente ahora veis. Por favor, que alguien me diga si no se ve. Sí, lo vemos con letra pequeña, ¿no? Sí, normal por el momento. Muchísimas gracias, Víctor. Ese resumen visual presenta las grandes conclusiones de nuestro grupo de trabajo bajo la idea de lo que tenemos que cambiar, crear, profundizar o eliminar para lograr finanzas verdes y alineadas con los objetivos de descarbonización. Toda esa presentación estará también disponible en el sitio web después del webinar. A ver, voy a empezar con todas esas tarjetitas para destacar las recomendaciones que hicimos basadas en mecanismos ya existentes, pero que todavía necesitan ajustes. La idea con todo eso que veis en la pantalla es ir más allá. Pero ¿cómo lo hacemos? Con un entorno verde y justo en el sector financiero. Para eso es crucial que haya una hoja de ruta oficial creada por el sector público y en colaboración con todos los actores. Esa línea debe integrar el mercado en su globalidad, es decir, con toda la cadena de valor y todos los actores. Para que sea socialmente justa, es necesario, es crucial tomar en cuenta todo lo que viene por parte del sector informal. Eso significa facilitar un espacio y también mecanismos para asegurar la participación activa de los actores menos integrados en los mercados financieros, como las pymes, el tercer sector, las comunidades vulnerables. Y también lo que queremos es que esa hoja de ruta sea sostenible y para eso es también súper crucial que el corto plazo sea tan incluido como el largo plazo con estrategias ambiciosas de mitigación.
Gracias a esa hoja de ruta, a esa línea de conducta, será más fácil implementar una transparencia total que esté presente en las operaciones, en las instituciones, que lleve una verdadera responsabilidad institucional y que permita la rendición de cuentas de las operaciones. Para eso es necesario trabajar al mismo tiempo sobre la disponibilidad, la fiabilidad, la comparabilidad y la trazabilidad de la información. Es solo con una información viable, entendible y certificada que nos ofrece una simetría verdadera de la información que será posible asegurar esa confianza y credibilidad para mover todos los sectores hacia la transición justa. Eso sería todo lo que tenemos que profundizar. Representa ya mucho trabajo, pero también con ese grupo elaboramos recomendaciones sobre elementos que nos parecen fundamentales a implementar para lograr un sector financiero sostenible. Con esas sesiones de trabajo apareció primordial la necesidad de tener mecanismos eficaces. Todavía hoy, las acciones de mitigación siguen siendo privilegiadas en comparación con acciones de adaptación, aunque esas son cruciales para América Latina. Así que al final es todo el sistema que debe ser más enfocado hacia la adaptación. Lo que significa es una definición consensuada de adaptación para dar un marco a las acciones que ya existen e incentivar a nuevas iniciativas con mecanismos financieros apropiados. Eso permitiría también integrar más actores en el sector financiero, sobre todo los más vulnerables que ya destacamos, ¿no? Como las pymes, y por ejemplo se podría imaginar mecanismos de acceso al financiamiento más adecuados con sus capacidades y a sus necesidades. Para cumplir todo eso, las entidades bancarias deben contar con estándar internacional de sostenibilidad armonizado. Es crucial establecer unos estándares o estándar internacional de sostenibilidad que sea interoperable en todas las jurisdicciones con un proceso de reporting uniformizado y accesible, que también ese estándar se tenga a su disposición una información disponible y centralizada y también una dinámica de capacitación para todos los actores. La última cosa es que para seguir avanzando hacia un sistema más verde, más inclusivo, las entidades bancarias deben apoyarse sobre la digitalización de la economía y las nuevas tecnologías. Un ejemplo, solo un ejemplo, sería la tecnología blockchain, porque eso permitiría asegurar la disponibilidad de la información, su fiabilidad y su acceso en tiempo real. Ahora voy a acabar esa presentación con solo un enfoque sobre los elementos que se oponen a la creación de un entorno adecuado para la transición verde y los que al contrario lo favorecen. Lo que vemos es que para alcanzar el objetivo 1.5 necesitamos cambiar de modelo de producción y de consumo lo más antes posible. Claro, es el momento de actuar e implementar. En ese contexto, las regulaciones por parte del sector público no pueden garantizar los esfuerzos con procesos demasiado complicados y que se alargan durante mucho tiempo. Las regulaciones, al final, deben ser el último paso en un proceso más completo de transición que empieza con acciones de sensibilización y de movilización. Es importante, es crucial, necesitamos eliminar las barreras
que todavía limitan las acciones e iniciativas verdes como los requisitos complejos que impiden las participantes de los pequeños actores. La prioridad hoy en día es salir del modelo business as usual. Es por eso que el sector financiero, en conjunto con el sector público, debe actuar en contra del greenwashing y apoyar a los actores que proponen iniciativas más ambiciosas. Para decirlo un poco más claramente, un sector financiero que aporta a la acción climática debe anclarse en realidades financieras, por cierto, pero también sociales y climáticas. Es por eso que necesitamos un marco coherente que respete las necesidades y las particularidades nacionales, y es lo que vemos ahora mismo con las taxonomías verdes, ¿no? Que necesitamos esa coherencia internacional. Y lo que significa al final es implementar normativas coherentes con las necesidades climáticas y sociales, y sobre todo normativas accesibles a todos y todas. El acceso es un reto crucial. Todavía faltan mecanismos de capacitaciones de todos los actores. Todos los actores, incluso las entidades bancarias, necesitan medidas de capacity building para tener los conocimientos, las técnicas, para asegurar no solamente su comprensión, sino también su participación y sobre todo su capacidad de ir más allá. Es clave que las entidades bancarias tengan las capacidades de integrar los riesgos climáticos en su gestión diaria y tengan esa capacidad de ver las oportunidades que pueden surgir de pequeñas iniciativas. Esas medidas de capacity building también permiten a los pequeños actores involucrarse aún más en el sector financiero. Por ejemplo, para las pymes permite comprometerse y apoyar aún más al sector financiero, a los bancos, para identificar sus necesidades de procesos inclusivos y accesibles. Último ejemplo, con la sociedad civil, se permite de la misma manera dar la oportunidad de comprometerse con, por ejemplo, un control de los niveles de transparencia. Lo que quiero decir con todo eso es que en ese grupo de trabajo vimos que el sector financiero se está volviendo más sostenible. Eso es cierto. ¿Filipín? No pueden hoy actuar solas. Gradual, pero total del sistema, con el involucramiento de todos los actores para esa parte. Ya de insistir sobre la importancia de una transición y de finanzas que sean no solamente verdes, sino también socialmente justas. Por favor, no dude en pedir aclaraciones sobre esa presentación, en reaccionar en el chat, y muchísimas gracias por su escucha. Muchísimas gracias a ti, Filipín, por tu esfuerzo de síntesis, porque no era fácil sintetizar gráficamente 3 sesiones de grupos de trabajo con intervenciones tan interesantes, ¿no? Y lo has hecho muy bien. Y también por tu esfuerzo de brevedad. Filipín dijo que hablaría 12 minutos y ha hablado 13. Esto prueba que no es española, ¿no? Y acabo con un deseo, yo creo que expreso un sentir general. Todos y todas queremos hablar francés también como tú hablas español, ¿no? Estoy, Susana, Edgar, ¿estamos todos de acuerdo? Sí, amigos, sí. Sin más,
abrimos a partir de esta presentación un poco de lo hablado, de la síntesis, un poco de las principales conclusiones, abrimos este espacio de debate, de intercambio de opiniones, de enfoques, de miradas, ¿no? Y entonces recuerdo, intervendrán ahora brevemente Susana Vega de BBVA y Edgar Benítez, ¿no? Y después también la gente, porque yo creo que estamos un número razonable, también la gente o puede participar en el chat, ¿no? O puede levantar la mano, ¿eh? Y en el chat yo animaría un poco a que la gente que haya producido un documento, un informe relevante, lo comparta, ¿eh? Para cambiar el mundo necesitamos compartir talento, compartir energías y sumar y sumar. Susana, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Pues lo primero de todo, agradeceros a vosotros este webinar y la invitación. Yo estoy en BBVA, en la parte de la Global Sustainability Area, que es un área global que se creó expresamente pues, para integrar lo que comentaba un poco Filipín, integrar en la toma de decisiones, ¿vale? Y fomentar todavía más y fortalecer todavía más todo este compromiso que ya tenía el banco en materia de sostenibilidad. Y mi puesto en concreto, bueno, pues es el desarrollo del estándar de acción climática, muy también relacionado con lo que comentaba Filipín, ¿no? Intentar armonizar, es verdad que es muy complejo, hay que armonizar todo lo que tiene que ver sobre todo con las definiciones de lo que es sostenible y lo que no es sostenible, eso es fundamental. Y yo estoy pues un poco detectando las oportunidades de negocio en materia de sostenibilidad que tienen sobre todo que ver con la parte de acción climática. Entonces, bueno, sin más presentación, ¿no? Le pasaría la palabra a Edgar y si queréis luego ya vamos entrando en las preguntas y vamos profundizando un poco más por no enrollarme yo. Muy bien, muy bien. Edgar. Si yo hablaba antes de un ejercicio de síntesis por parte de Filipín, pero creo que ahora en el ranking vas ganando vos, Susana. Edgar. Muy buenas tardes, muchas gracias, Víctor. Desde mi lado me presento, mi nombre es Edgar Benítez, soy ecuatoriano, estoy desde el otro lado del charco, se puede decir. Actualmente soy encargado de la parte de finanzas sostenibles en una confederación, es una confederación alemana, es una ONG que está presente aquí en el país, bueno, en varios países de América Latina. Y justamente nosotros tenemos una característica un poco distintiva al sector financiero tradicional, ya que nosotros trabajamos con el sector cooperativista, que viene a ser otra estructura diferenciada del sector bancario. Aunque al final del día se hace intermediación financiera, es decir, las instituciones que son cooperativas hacen intermediación financiera, su finalidad y objetivo cambia porque tienen el sentido de ser cooperantes y y tienen elementos de solidaridad. Por ejemplo, tenemos el balance social como un elemento diferenciador del ámbito de la banca privada. Actualmente, bueno, estoy liderando justamente el tema de finanzas sostenibles. América Latina está comenzando ya a adoptar algunos, se puede decir, algunos estándares, están ya trabajando en algunas líneas de crédito verde. Existen, bueno, en el transcurso de esta exposición vamos a seguir conversando sobre varios temas, hitos que se ha dado aquí en América Latina. Y sobre todo, bueno, contarles un poco de DGDB. DGDB es una confederación alemana, es cooperación alemana, una ONG que está presente en América Latina, lo ha estado durante mucho tiempo y actualmente está comenzando a abrirse el tema de la sostenibilidad y está comenzando a adoptar las mejores prácticas. En este caso tenemos la Unión Europea, uno de los mejores referentes para poder referenciarlo acá. Y desde Ecuador, igual está presente en varios países de América Latina, Brasil, Colombia, Perú, Chile, Paraguay, Uruguay, Costa Rica, Honduras. Estamos en toda la región y obviamente se apoya el sector cooperativista y actualmente se está comenzando a sumar el tema de finanzas sostenibles, finanzas verdes. Entonces, digamos que es una breve síntesis para poder ir conversando. Muy bien, muchas gracias, Edgar. Yo, por empezar un poco el debate, ¿no? Y animo un poco a que las personas que nos acompañan se sumen, ¿no? O bien haciendo comentarios en el chat o preguntas, o bien levantando la mano para intervenir, ¿no?
Y sobre todo aquella gente que veo los participantes, aquella gente que ha estado participando en los grupos de trabajo, ¿no? Pero yo quería hacer una reflexión, ¿no? En esto de la transición hacia una economía neutra en carbono, ¿no? Pues a veces hay un poco contradicciones entre los objetivos climáticos, ¿no? y la inclusión social, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahora en España, no sé en América Latina, pero en España, por la ley de cambio climático, implica la adopción en las ciudades de más de 50.000 habitantes de una zona de bajas emisiones, ¿vale? Entonces hay voces que dicen, claro, entonces el centro de las ciudades solo va a ser solo va a poder ser transitado por los coches, los carros que dice en América Latina, ¿no? De los ricos, porque solo ellos tienen coches eléctricos, solo ellos. Y entonces, efectivamente, esto hay que gestionarlo bien, porque si no se abre como una brecha, ¿no? O cabe muchas veces cuando uno va a comprar un electrodoméstico, ¿no? Pues si es un electrodoméstico más eficiente, pues es más caro. Y entonces no es accesible a la gente con menos recursos, ¿no? Entonces puede crearse como un mercado dual. No sé en qué medida, Susana, ¿no? Y Edgar, desde tu mirada, ¿no? ¿Pensáis que se puede atajar este problema que yo veo que podemos estar ante y que ahí los poderes públicos tienen que ver cómo resolverlo, pero también las entidades financieras, el sistema financiero, ¿no? ¿Quién se anima? ¿Susana, Edgar? ¿Quieres que empiece yo, Edgar? Sí, Susana. Bueno, tienes toda la razón, Víctor. Aquí lo que nosotros estamos más estudiando desde el punto de vista de la regulación europea, aunque bueno, pues hay otros grupos de trabajo en los que también estamos colaborando como Banco Internacional que somos y tenemos presencia en distintos países, precisamente un poco para armonizar todo este tipo de temas. Lo que hemos visto en Europa es que efectivamente cada vez vamos más a ese tipo de situaciones en las que bueno, pues las ciudades se quieren convertir en sitios más seguros desde el punto de vista medioambiental y también más eficientes desde el punto de vista energético. Hay un dato muy relevante de hace no muchos años en cuanto al número de muertes que publicó la ONU en temas de contaminación y en todo el mundo ascendía más o menos a unos 7 millones de personas, con lo cual es algo muy relevante que hay que tener en cuenta. Bueno, aquí nosotros desde luego lo tenemos muy claro en cuanto a los proyectos que cumplirían con esa expectativa de sostenibilidad. Y lo primero de todo, bueno, muchos tienen que ver con la parte de la digitalización, de lo que tiene que ver con las Smart Cities. Y luego dentro de la propia taxonomía europea, que era lo que iba a comentar al principio, tenemos un apartado bueno, que lo que pretende es un poco proteger a lo que son las comunidades más vulnerables. De momento tampoco se ha terminado de desarrollar del todo lo que es la taxonomía social, pero sí que es verdad que se ha empezado a hacer un gran trabajo. Me consta que en México, Colombia y países del resto de América Latina y Caribe también se está empezando a trabajar en ese sentido, un poco para evitar intentar compensar esa dualidad, especialmente después de todo el impacto que hemos tenido en cuanto al coronavirus, pues desgraciadamente no solamente en vidas, sino también en la economía y las secuelas que estamos viendo que está dejando. No sé si con esto respondo un poco brevemente a tu pregunta, pero nosotros sí que estamos muy atentos y de hecho es una de nuestras prioridades estratégicas el hecho de empezar a identificar colectivos vulnerables para poder ofrecerles soluciones financieras acordes a sus necesidades. ¿Vale? Lo primero que hay que hacer es identificar esos colectivos, eso está claro. Muy relevante lo que cuentas. Edgar, tu opinión un poco sobre cómo afrontar esta contradicción, ¿no? Que puede darse entre el avance desde el punto de vista medioambiental, ¿no? Y el que realmente pues, se vaya quedando gente atrás, ¿no? Y que además identifique lo verde, ¿no? Como lo propio de la gente más adinerada, ¿no? Pero que no va conmigo y que
quiero decir que de alguna forma estaría detrás de todo ese movimiento de los chalecos amarillos, ¿no? Que hubo en Francia, ¿no? Sí, justo en la misma línea, bueno, en el caso de América Latina, América Latina es diversa y tenemos justamente, como les comenté al inicio, ese sistema un poco dual. ¿En qué sentido? En el que acá existen cooperativas de ahorro y crédito o también en ciertos países como Perú, cajas municipales. Esta estructura organizada de las cooperativas hace que, digamos, ellos ofrezcan productos y servicios financieros a ciertos sectores donde tal vez la banca grande, la banca privada no puede llegar porque tal vez, como justamente mencionaban, existe, y en el caso de Latinoamérica es muy real el tema de tener a la población en vulnerabilidad o por debajo de la línea de la pobreza. Y es justamente ahí donde las cooperativas de ahorro y crédito actúan porque están muy arraigadas a la comunidad, o sea, pertenecen a la comunidad y se convierten en instituciones que ayudan a fondear y que ayudan al ámbito de la comunidad, es decir, crean un circuito económico y eso permite que los recursos comiencen a circular. En la misma línea, las cooperativas están comenzando a adoptar mecanismos de sostenibilidad, es decir, están comenzando a ver si es factible otorgar créditos verdes o no. En ese mismo caso, digamos, ellas solas no lo pueden hacer porque, digamos, aquí en el Ecuador hay 500 cooperativas. En Brasil nos triplican el número en el ámbito del número de cooperativas y el tamaño de las cooperativas. Por lo cual, la sinergia entre el sector público, en este caso la banca pública o la política pública desde el lado del Estado, permite cierta discrecionalidad en el tema de políticas públicas, es decir, acá tenemos dos supervisores, tenemos el supervisor de la banca y el supervisor de las cooperativas. El supervisor de las cooperativas permite crear lineamientos claros de lo que es verde o lo que no es verde en el sentido de ciertos sectores. Por ejemplo, tenemos la taxonomía europea, que es un buen ejemplo. Acá tomamos ciertos elementos de la taxonomía para crear líneas de crédito verde, que en este caso serán apoyadas por banca pública, es decir, la banca pública baja las tasas de interés, te otorga más tiempo y eso permite a la cooperativa crear una línea de crédito verde para poder canalizarla para eficiencia energética, que es algo que acá nos gusta bastante, pero por el tema de que nosotros nosotros trabajamos mucho el tema de la agricultura, todos los países de América Latina tienen muy fuerte arraigado el tema de la agricultura, también se piensa ciertos productos hacia el agro, líneas de crédito verde enfocadas hacia el agro, pero siempre con digamos, con esta sinergia. O sea, en este caso, el sector público permite, por la banca pública, crear líneas de crédito. Tenemos banca de segundo piso, que eso permite canalizar recursos a bajo costo. Ellos, digamos, que se asumen ese costo financiero, el Estado asume ese costo financiero para poder canalizar recursos y las cooperativas lo colocan y crean líneas de crédito verde. Pero para llegar a la línea de crédito verde, ya lo vamos a conversar más adelante, es otro proceso todavía que en este caso, como justamente lo mencionó Susana, Colombia, ciertos países del Caribe ya están asumiendo ciertos retos. Esa es mi respuesta, estimado Víctor. Tenía otra inquietud, un poco a ver cómo lo veis, ¿no? El viernes pasado, ¿no? Yo hablaba con uno de los impulsores en Europa del programa de 100 ciudades climáticamente neutras, ¿no? De esas 7 ciudades, 7 son españolas, ¿no? Y el objetivo es que sean neutras en el año 2030, ¿no? Y yo le preguntaba a este profesor, ¿no? Le decía, pero bueno, ¿y esto en términos económicos qué significa, ¿no? ¿De qué monto estamos hablando, ¿no? Y él decía, bueno, es difícil dar una cifra exacta, ¿no? Porque cada ciudad pues tiene una componente industrial o tiene más o menos suelo, tiene más o menos posibilidades de compensación, bueno, es distinta, pero daba una horquilla, ¿eh? Y me hablaba de entre 76.000 millones a 230.000 millones. Y estamos hablando solo de 7 ciudades. Y de hecho de Barcelona y Madrid sería no la ciudad entera, sino un trozo de ciudad. Es decir, que son unas cantidades ingentes de dinero, ¿no? ¿Cómo veis? Porque la lectura que yo hacía cuando oía estas cifras es que son cifras que no van a poder ser aportadas solo por el sector público, ¿no?
no sé hasta qué punto, ahí Susana, me gustaría tu opinión, por el sector financiero con sus distintas líneas, ¿no? E intuyo que debería movilizarse también el ahorro de los ciudadanos, ¿no? O sea, que yo creo, y esto hablo de 7 ciudades de España. Ahora, si nos trasladáramos a América Latina, ¿no? Y con esas megaciudades, ¿no? De Sao Paulo, de México, Distrito Federal, de Santiago de Chile. Quiero decir que realmente las necesidades económicas de transformación a corto plazo, ¿no? Son enormes, ¿no? Entonces, ¿cómo veis que la movilización de esos recursos, de dónde, cómo lo veis? ¿Susana? Ahora di Vale, como que fueras de Bilbao, decir yo los pongo. Susana dice yo lo pongo, ¿no? Lo llevo en el bolsillo, ¿no? Es calderilla, ¿no? como el chiste, ¿no? Pues si hubiera jugado a la lotería hubiera sido lo que llevaba, ¿no? Lo que hubiera apostado. Bueno, a ver, tienes razón, son cantidades absolutamente ingentes. Nosotros tenemos un compromiso en cuanto a la movilización de finanzas sostenibles, que ya sabemos que se ha quedado corto y de hecho este año hemos ampliado lo que es el compromiso que tenemos de movilidad de finanzas sostenibles. Lo que está claro es que todo esto hay que tomarlo como una oportunidad, es un reto, pero hay que tomarlo como una oportunidad porque si no, no seremos capaces de conseguir los objetivos que nos hemos propuesto tanto para el 2030, una reducción de gases de efecto invernadero de un 55% y ser neutros en 2050, y mucho menos a las ciudades entre las que creo que tenemos que estar muy, muy orgullosos, las ciudades españolas que se han presentado y que, bueno, pues que tienen previsto llegar a este objetivo. Lo que está claro es que las inversiones más relevantes no pueden venir solamente del sector privado, tienen que venir también del sector público. Necesitamos un marco regulatorio en ese sentido que nos acompañe a todos y yo creo que vamos por el buen camino. Pero sobre todo en lo que para conseguir ese objetivo las inversiones tienen que ir especialmente dirigidas hacia el transporte público. Eso es muy importante, tiene que ser un transporte público que además sea utilizando unas tecnologías que sean limpias. De esa manera también compensamos, y un poco uno con el punto anterior, compensamos, intentamos evitar esa dualidad o esa desigualdad, ¿vale? Por supuesto, temas energéticos, hay que invertir en lo que es eficiencia energética, porque eso redundará directamente en nuestros bolsillos, no solamente tendrá un impacto muy positivo en cuanto a emisiones de CO2 en el medio ambiente, sino que además, dado el contexto actual de crisis energética que estamos viviendo por el conflicto internacional, pues lo que conseguiremos es, siendo más eficientes, será gastar menos, ¿no? Y luego un tema muy relevante también que ha apuntado Edgar anteriormente, que aunque no tenía que ver con las ciudades, pero sí que está muy relacionado con la economía y cómo se abastecen las ciudades, ¿no? Que es todo lo que tiene que ver con una agricultura. Bueno, pues tenemos que seguir investigando, invirtiendo en una agricultura que sea orgánica, una agricultura que sea regenerativa, en todas aquellas prácticas que impidan una degradación del medio ambiente, sin limitar por ello lo que es la capacidad de alimentar a lo que es la población, ¿no? Y bueno, pues evidentemente las ciudades tienen que estar abastecidas con todas estas cosas y bueno, no solamente, ¿no? Con muchas más. Entonces, evidentemente todos los actores de la economía estamos involucrados, todos tenemos que actuar, nosotros tenemos todo tipo de soluciones a disposición de clientes, además en todos los segmentos, no solamente clientes grandes, las grandes empresas, medianos también, en pymes, y en particulares, ¿no? Pues particulares se me ocurre algo que es lo más sencillo y directo, coches eléctricos o incluso casas que tienen una categoría energética pues muy eficiente. Pero bueno, también se me ocurren desde el punto de vista energético, pues claro, todo lo que tiene que ver con renovables y bueno, algo que sabemos que despegará por lo que estamos viendo que viene de Europa, hidrógeno verde, entre otras cosas, y bueno, pues efectivamente vamos a necesitar a nuestra disposición todo tipo de ayudas también del Estado en forma de Next Generation, por ejemplo, los fondos Next Generation,
y nosotros tendremos que potenciar, ¿no?, y hacer de efecto multiplicador como banco que somos hacia nuestros clientes, ¿no? No sé si con esto contesto, igual me he extendido mucho, Víctor. No, fenomenal. No sé si Edgar quieres aportar ahí, porque también antes cuando has planteado la taxonomía europea, ¿no?, una de las cosas que se veía en el grupo de trabajo es que, claro, una cosa es tomar como inspiración, ¿no?, la taxonomía europea, y otra cosa es realmente hay una necesidad de adaptarla, ¿no?, de adaptarla y de ajustarla a la realidad concreta de cada país, ¿no? Entonces ahí ¿cómo ves que se debe producir esa adaptación, ¿no?, de esos objetivos que son globales, ¿no? Por ejemplo, también el grupo de trabajo se veía que era muy relevante no solo la mitigación, ¿no?, sino también la adaptación. Hablabais de la agricultura. Claro, en la agricultura los eventos climáticos extremos, lo que cada vez hace más visible a los agricultores es que tienen que adaptarse, ¿no? Y porque si no, perderán cosechas, si no, entonces verán degradarse sus economías, ¿no? Entonces, ¿cómo ves, Edgar, ¿no?, desde América Latina con tu mirada, ¿no?, que se puede promover la adaptación y que se pueden hacer estos ajustes territoriales? ¿Cómo ves, no? Y justamente en esa línea, bueno, para el tema de bueno, contestando como que las dos partes. Los recursos, en el caso de América Latina, los más fuertes, digamos, han venido siempre apuntalados por organismos multilaterales. En este caso tenemos como al Banco Interamericano del Desarrollo, BID, el BID Invest, CAF, tenemos a la Corporación Financiera Internacional, tenemos a muchos organismos que están en América Latina trabajando fuertemente, y muchos de ellos vienen con líneas de crédito, y líneas de crédito canalizados o sea, vienen desde el Fondo Verde para el Clima, canalizados por multilaterales hacia nosotros. Y eso nos permite, por ejemplo, al sector financiero, tener líneas de crédito verde, y también al sector cooperativista, al sector público, a todos nos ha permitido acceder en cierta medida a ciertos recursos. Pero los recursos no son los que, justamente como comentabas, Víctor, no son los que deberían llegar para hacer la transición, porque llegan recursos y ahí justamente viene un problema, el tema de que nosotros todavía no tenemos de esas capacidades que tal vez la Unión Europea y los países de la Unión Europea ya la tienen fortalecida. Nosotros aún, por ejemplo, en el sector cooperativista tenemos aún ciertas dificultades a nivel técnico, o sea, no todos está muy cimentado el negocio tradicional en el sector financiero, los organismos públicos, las empresas todavía no creen que el tema de la ecoeficiencia o la gestión ambiental en verdad contribuye hacia el ámbito ambiental, todavía tienen cierto escepticismo, se puede decir, y eso hace que no podamos caminar y no se creen las sinergias suficientes para tener las oportunidades de canalizar más recursos, porque los recursos, según el Acuerdo de París y bajo las últimas conversaciones, existen billones de dólares que están afuera, pero lamentablemente porque obviamente el Fondo Verde para el Clima y los demás organismos internacionales, fundadores externos que quieren canalizar recursos hacia ciertas áreas, piden requisitos, y los requisitos es obviamente que en el caso de, por ejemplo, de las entidades financieras, ellas sepan gestionar los riesgos ambientales y sociales y después los climáticos. Y es algo que las instituciones financieras ni siquiera lo han escuchado nunca, porque el giro del negocio tradicional es simplemente como son entidades financieras, intermediar entre el ahorro y el crédito, y listo. Y los riesgos hacia afuera no importan, simplemente son los riesgos económicos o financieros de repago. Y los riesgos ambientales y sociales, que obviamente si ya se suman, es algo que las instituciones financieras, en el caso de los bancos, ya lo comienzan a liderar, pero porque existen recursos. Los fundadores internacionales piden que ellos tengan eso. Y en sectores más pequeños, en este caso cooperativas, todavía es algo muy complicado. Y sobre todo, al final del día, quien recibe el crédito, la línea de crédito, es un cliente que hace su actividad económica, una actividad económica informal, en el caso de América Latina, muy complicado que comience a gestionarlo, que realmente se comprometa. Eso digamos que es algo que América Latina tiene como reto,
porque si bien mencionabas los recursos, son cantidades enormes de recursos, pero que afuera existen. Nosotros estamos, por ejemplo, comenzando a cambiar, a tomar las mejores prácticas de la Unión Europea, la taxonomía de China, Colombia ya tiene su taxonomía, pues porque los fondeadores internacionales, las cooperaciones, han comenzado a presionar, a apoyar, a poner recursos, porque el sector público, si bien crea los marcos institucionales fuertes, los marcos, las canchas donde se tiene que actuar, no es suficiente, tiene que haber alguien que comience a empujar, y por lo general siempre la experticia de la Unión Europea, de los países que digamos ya tienen bien cimentado lo que es verde, lo que es sostenible en el ámbito de líneas de crédito verde, se comienza a avanzar. Y también ejemplo de empresas, empresas que comienzan a adoptar ciertos mecanismos responsables con el ambiente dentro de su responsabilidad social, corporativa o empresarial. Entonces eso comienza a tomar sinergia, son ejemplos que América Latina está comenzando a simular. No quiero decir con esto que no hay nada, hay muchos buenos ejemplos en América Latina que en verdad dan un ejemplo al mundo sobre lo que miren, nosotros ya tenemos canalizado tenemos bien claro hacia dónde queremos caminar. Y sobre el tema de las taxonomías, digamos que es un reto. Hubo hace más o menos 2 meses, me exagero, 3 meses, el tema de una taxonomía de América Latina, que era en algo regional, pero localmente ya se está trabajando. Existen países como Colombia, Chile ya tienen su hoja de ruta. Chile y Perú ya tienen su hoja de ruta sobre las taxonomías verdes, es decir, marcos generales mucho más amplios, porque taxonomías dentro de instituciones financieras existen. Bancos, cuando lanzan sus líneas de crédito verde, tienen internamente taxonomías, pero internas, o sea, ellos definen lo que es verde o lo que no es internamente, pero ya ahora con un marco general más amplio, digamos, en el tema de la agricultura, que es algo que justamente América Latina tiene que ya comenzar a trabajarlo más fuertemente, porque hay líneas de crédito verde enfocadas hacia prácticas sostenibles en el ámbito de la agricultura, pero no es algo generalizado, es algo que, digamos, aislado, que por ahí un banco lo presenta como una buena práctica, pero es algo que ya tiene que estar normado, que es un reto para nosotros, porque nosotros tenemos el tema de que muchos países somos primarios exportadores. Está anclado nuestro cimiento de la economía en el tema de la exportación de materias primas, y entre ellos mucho del ámbito de la agricultura. Eso, Víctor, me creo que me alargué un Gracias, poco. Edgar. Me recuerda a Filipín por el chat, por WhatsApp, que el Instituto Brasileño de Desarrollo y Sostenibilidad había hecho unas preguntas para este. Entonces, a lo mejor no sé si las tienes, ¿no? Y mientras lo preparas, Filipín, ¿no? Y a lo mejor tanto Susana como Edgar, como tú misma, podréis hacer alguna contestación, ¿no? Formulo un poco una pregunta que nos ha planteado Claudia Larrea, ¿no? Y que plantea en qué medida hace un desarrollo, pero al final acaba con una pregunta: ¿cómo se piensa hacer para que el público sepa distinguir el esfuerzo que realizan las distintas empresas? Y eso lo enlaza también con el tema del greenwashing, ¿no? Es decir, muchas veces, claro, la gente con sus compras, con sus inversiones, recompensa a unos y no a otros, pero tiene que hacerlo bien, ¿no? Porque si no, si se confunde, ¿no? Se confunde, y en vez de recompensar a lo bueno, recompensa a lo malo, ¿no? A lo que le está haciendo peor, pues es un lío. ¿Cómo pensáis que se puede resolver este gran tema que plantea Claudia Larrea Martínez? Muchísimas gracias, ¿no? Y mientras Filipín un poco prepara un poco las preguntas del Instituto Brasileño, ¿no? Susana, bueno, aquí ¿tienes la solución para resolver esto? Uy, ya me gustaría. Puedo tener aportaciones, puedo tener muchas propuestas. La solución, pues yo creo que tiene que venir consensuada, ¿no? por muchos actores, ¿no? Distintos, que tenemos que estar involucrados, ¿no? Entonces, bueno, desde mi humilde opinión, ¿no? Bueno, para mí es una de las grandes fortalezas que tienen las taxonomías. Es verdad que no pueden ser globales, ¿vale? En términos generales sí, en cuanto a actividades que tienen que tratar, en cuanto a métricas que tienen que utilizar, y no tanto en umbrales. No podemos ser igual de exigentes en un mercado europeo porque tenemos otra realidad distinta a las realidades económicas, sociales y medioambientales que presentan otros países, y además tan diversos, porque no olvidemos que América Latina, y si incluimos México, es inmenso. No sería coherente, no sería robusto, perdería un poco credibilidad
todo el sistema de taxonomías y de armonización al que se pretende llegar. En ese sentido, yo creo que lo más interesante es tener unas métricas que sean comunes para todos y a partir de ahí establecer unos umbrales locales en función de las realidades que tienen los países. Es decir, no es lo mismo la energía que utiliza Colombia que la energía que necesita Argentina, por ejemplo, o el mercado, por ejemplo, de coches no tiene nada que ver el mexicano con el argentino, ¿no? Y así podríamos estar pues realmente toda la tarde. Entonces, una métrica que sí que yo creo que hay un consenso general es la huella de carbono. Eso yo creo que todos tenemos en mente que una reducción de una huella de carbono a lo largo de un periodo de tiempo siempre es positivo. Ahora bien, lo que habría que determinar es su materialidad. Y aquí es donde no podemos ser igual de exigentes en el mercado europeo que, vuelvo otra vez, ¿no?, a Latinoamérica. Entonces eso lo tenemos que tener muy en cuenta, sobre todo a la hora de definir, por ejemplo, productos financieros. Si nosotros queremos financiar una pyme, un proyecto climático, en fin, lo que sea, y queremos financiar la transición, porque es verdad que nos hemos enfocado mucho en mitigación, nos hemos olvidado un poco de la adaptación, pero para mí, sin ninguna duda, el reto fundamental y donde deberíamos enfocarnos en el trabajo, sobre todo es en la transición. Y ahí es donde efectivamente hay mucho más trabajo para armonizar que en el resto de partidas que tenemos abiertas, como es la mitigación o la adaptación, ¿vale? La adaptación en este sentido habéis mencionado anteriormente que es muy relevante en el caso de Latinoamérica, yo creo que es muy relevante en todo el mundo. Los acontecimientos meteorológicos extremos los estamos sufriendo realmente en España mismo, hemos tenido una oleada terrible de incendios y todavía estamos sufriendo, no sabemos hasta cuándo, pues una sequía que parece que va a ser, pues bueno, se va a mantener bastante en el tiempo, desgraciadamente, ¿no? Y esto, pues permitidme la anécdota, ¿no?, probablemente en el futuro pues nos obligará a cultivos como por ejemplo el vino, yo soy gran amante del vino, pues se tengan que desplazar para poder adaptarse, ¿vale? Y esto es algo que desde el banco, desde los bancos también como instituciones financieras, es algo que también gracias al asesoramiento podemos poner a disposición ese conocimiento que empezamos a tener gracias a capacitación de empleados. Es un asesoramiento que podemos entregar al cliente, porque muchas veces lo que nos encontramos también es que la falta de conocimiento que tienen los clientes o el resto de actores económicos en cuanto a lo que se entiende por cambio climático o financiación verde. Yo creo que ahí también tenemos un papel muy relevante. Me dice Filipín que Camilo ha levantado la mano, aunque no le veo la mano levantada. Yo no sé si Elena puedes hacer que pueda hablar autorizándole. Camilo, Elena. No veo la mano de Camilo. Camilo, ¿me escuchas? Aparece como panelista Brenda Beltrán. Sí. Estoy confuso. Víctor, aquí estoy. Camilo, ahora te veo. Perdona, es que no te había visto. Camilo. Ok, bien, oye, muchas Camilo gracias. Rojas, antiguo CAF, ¿no? Y muy experto en finanzas y cambio climático, amigo. Sí, yo no sé si tengo mi video, no sé dónde activarlo, Sí, pero bien. vemos el nombre, pero oímos muy bien tu voz, yo por lo menos. Vale. Bueno, o sea, sí, ya estará suficiente. Oye, no, digamos algunas reacciones. La primera, sobre este programa, Víctor, que comentabas de las 100 ciudades cero emisiones al 2030, sin duda la pregunta de fondo es la que tú señalas, ¿cuánto va a costar eso? Y por darles una idea, pues dentro de las metas que se tienen dentro del Fondo Verde y que no se han logrado cumplir, es movilizar 100.000 millones de dólares al año. Menos de la mitad de lo que necesitarían estas 7 ciudades españolas para ponerse carbono neutras al 2030. O sea, esto simplemente lo menciono para dar como una idea del esfuerzo económico que se necesita, ¿no? Y estos 100.000 millones
Realmente ha costado mucho trabajo movilizarlos, no se han movilizado y es una cifra a nivel global. Primera reacción. Segundo, para el caso de América Latina, ya tú mencionabas el tema del tamaño de las ciudades, que por supuesto es un reto, y allí quería comentarles que uno de los esfuerzos grandes que se está haciendo en las bancas de desarrollo, en particular CAF, es sobre la movilidad eléctrica. Justo recién se ha aprobado un proyecto del Fondo Verde del Clima, algo así como unos, creo que 400, 500 millones de dólares, para el tema de la movilidad eléctrica, sobre todo en el sector público. Yo creo que, digamos, este es un camino que va un poco en la dirección de poner las ciudades carbono neutras, estando todavía muy lejos de lo que podrían llegar a ser. Y tercero, yo creo que es fundamental internalizar el precio del carbono. Cuando yo le pongo, digamos, el precio del carbono a una tecnología, a un proyecto, etcétera, yo de alguna manera estoy dando una señal de lo que me cuesta a mí emitir el CO2, de tal suerte que el camino de los mercados de carbono me parece que es un camino que también va a ayudar a allanar mucho, digamos, una cantidad de acciones para que se vuelvan rentables y realmente tengan impacto sobre el tema del CO2 en la atmósfera. Y cuarto, quería señalar que sin duda, pues ya lo han mencionado varios colegas, los bancos juegan un rol clave en, digamos, en la reducción de esa brecha, sobre todo, digamos, cuando la tecnología tiene cierto costo, el banco logra a través de pilotos, a través de créditos, a través de fórmulas financieras, lograr de alguna manera que se explicite el beneficio de la tecnología, que se ponga, digamos, en valor económico, y eso hace realmente que, visto en una visión de mediano y largo plazo, la tecnología resulte asequible para personas de bajo ingreso. Gracias. Muchísimas gracias, Camilo, por tus 4 aportaciones. Tiene la mano levantada Susana y yo introduciría un poco una de las preguntas que nos trasladaba Filipín del Instituto Brasileño, que dice: ¿cuál es el papel o interés del sector financiero respecto a la cooperación triangular Latinoamérica, África, Europa, ¿no? ¿En qué medida existen mecanismos para accionar esa colaboración? Susana. Vale, a mí me gustaría complementar, hacer algún comentario con respecto al comentario que ha hecho Camilo, ¿vale? Me parece muy interesante, no lo habíamos abordado todavía, pero es muy interesante efectivamente empezar a ponerle precio a las externalidades. Y una de ellas, y es clave, es el precio del CO2. ¿Por qué? Porque si no conseguimos poner un precio internacional del CO2, nos vamos a ver en determinadas situaciones que pueden ser un poco contradictorias y pueden perjudicar a todos los actores de la economía. Y es que nosotros estamos haciendo un esfuerzo brutal en cuanto a tecnologías, implementar tecnologías bajas en carbono, que redundan en precios más elevados de los productos o servicios finales de los clientes, y por lo tanto podemos perder competitividad. Eso es algo que creo que hay que tener en el radar. Y el hecho de poner precio al CO2 es una manera de tener una visión mucho más transparente, enlazo también con el tema de transparencia y de reporting, a la hora de poder competir nacional o internacional, sobre todo internacionalmente, no solo dentro del mercado europeo, sino también en otros mercados, ¿vale? Aquí también es fundamental que, bueno, yo creo que las economías de Latinoamérica, en este sentido, aunque puedan parecer más expuestas, que lo son por la vulnerabilidad, también son las que más tienen que ganar en este sentido, porque no solamente sufren los efectos negativos del cambio climático, sino que también tienen un enorme potencial, y yo creo que ahí está el trabajo también muy importante que se tiene que desarrollar en cuanto a proyectos de energías renovables, ¿vale? Comentaba antes, por ejemplo, Colombia es muy potente en hidro y Chile está haciendo también un esfuerzo brutal en hidrógeno. Todos estos esfuerzos que se están realizando en cuanto a tecnologías, no se crea, redundarán en un mejor precio de la energía, sí, medio y largo plazo, ¿no? Aquí en Europa sí que estamos, ya comentaba antes, ¿no? Debido al contexto internacional, para nosotros se ha convertido en una obligación, en un must. No podemos retrasarlo más en el tiempo. Pero sí que me parecía fundamental, efectivamente, hablar de lo que son las nuevas tecnologías que están probadas. Son tecnologías que todavía no son maduras porque no se han podido escalar.
no hemos generado todavía esa demanda en el mercado y por tanto no existe una cadena de suministro, pero se está trabajando en ello. Pero son tecnologías maduras que tendrán impactos muy positivos. Mercados de carbono fundamental para tener un precio de CO2 internacional. Y luego un tema que tampoco hemos tocado es la importancia, también muy relacionado con el reporting y a la hora de armonizar lo que consideramos sostenible y no sostenible, son los datos, la disponibilidad de los datos precisamente para hacer comparativas entre empresas, entre proyectos y, bueno, y ser capaces de ofrecer o tener una oferta diferenciadora también desde el punto de vista financiero a todo aquel que necesite financiar su proyecto. Muchísimas gracias, Susana. No sé si Edgar, en relación con las últimas intervenciones de Camilo, de Susana, o esta pregunta que llevábamos del Instituto Brasileño sobre cómo el sector financiero puede ayudar, ¿no?, a esta cooperación triangular, ¿no?, entre cooperación que entiendo en distintos planos, ¿no?, tecnológico, financiero, empresarial. En esa línea, bueno, lo que yo conozco en el caso latinoamericano, por ejemplo, Ecuador y varios países, aparte de tener lineamientos, estar caminando, definir, existen estrategias de financiamiento climático. Ecuador tiene su estrategia, que es digamos, un documento marco, en el cual, por ejemplo, puede ya comenzar, o ya tiene definido justamente, según las NDC de cada país, en este caso las contribuciones nacionales determinadas, qué sectores son los que obviamente van a ser donde se tienen que canalizar recursos, los que más necesitan recursos. En este caso, justamente, como mencionaba Camilo y Susana, el tema del transporte, el tema de las ciudades y el tema de la descarbonización, son temas fundamentales que están marcados y justamente está señalado dentro de la estrategia quiénes son los organismos que apoyan justamente el tema de, o sea, quién puede apoyar con recursos, asistencia técnica, porque antes no se sabía cómo se podría lograr, porque como ustedes conocen, los recursos públicos no son suficientes y el sector privado obviamente le pone un precio a la línea de crédito, entonces eso tal vez, digamos, no es la sociedad, y otro tema que se suma es el tema de que la sociedad todavía no está suficientemente culturizada para poder sumarse entonces a partir de la línea pública, a partir de una definición de una política pública macro o marco, se puede decir, se puede comenzar a trabajar, y es lo que en este caso varios países de América Latina ya han comenzado a hacer. Por eso es que justamente mencioné a BID con sus líneas de crédito, y el tema de las tecnologías, obviamente ese es un reto es un reto enorme, porque mucho de las empresas y el grado de accesibilidad a educación en los países de América Latina todavía es bajo, y mucha de la población es nativa digital. Entonces es un reto sobre todo desde el ámbito de las instituciones y las empresas comenzar a trabajar justamente esa área, porque tal vez desde el ámbito exterior o desde el ámbito de la cooperación tenemos todo, digamos, de la indumentaria para poder hacerlo, pero tal vez cuando nos tomamos la realidad del país, lamentablemente no nos encontramos con las capacidades instaladas. Y en ese momento es cuando nos demoramos más todavía en lo que tal vez está planificado, y varias otras características más que se suman a la realidad latinoamericana. Otro punto que quería justamente mencionar es el tema de la comunicación, y es otro tema justamente que por ahí alguien justamente comentó, creo que una participante comentó, o sea, cómo sabemos que no es greenwashing, o cómo sabemos que una empresa sí o otra empresa no. Justamente existen lineamientos para poder reportar, para justamente dimensionar si una empresa, en este caso institución financiera, es o no sostenible. En este caso, los reportes de sostenibilidad con las dimensiones de ESG, digamos, son las bases para poder observar si una empresa es o no sostenible. Porque de ahí, por ejemplo, y es lo que siempre me topo desde mi experticia, instituciones financieras que comienzan a hacer acciones de ambiente, algunas acciones de mitigación, digamos, en el sentido de que comienzan a sembrar o comienzan a hacer procesos de reciclaje interno, y piensan que esas actividades están bien, pero no son actividades que te dan una posición de verde o sostenible. No, estás comenzando a trabajar, y tú necesitas justamente comenzar a adoptar mecanismos internos y también y comunicar lo que estás haciendo, y bajo lineamientos, en este caso, si en el país no existe, bajo buenas prácticas internacionales,
para poder reportarlo, para decir, mire, yo sí estoy siendo una empresa sostenible, o en el caso de una institución financiera, yo estoy gestionando correctamente mis riesgos climáticos o ambientales. Es lo que quería mencionar. En la última pregunta, justamente sobre las relaciones entre los diferentes actores. Lo poco que yo conozco en el ámbito público es que los bancos centrales, digamos, de los diferentes países, tanto de América Latina y de Europa, se juntan a conversar bajo qué lineamientos políticas podrían comenzar a sumarse, a hacer sinergia entre ellas para poder, digamos, apuntalarlas en el caso de los ejercicios de los presupuestos fiscales, donde ya comienzan a sumarse ciertos, digamos, lineamientos para el tema de la sostenibilidad. Es lo poco que conozco que bancos centrales, por ejemplo, de América Latina, Europa y también de África, se juntan para poder comenzar a definir lineamientos y entre ellos comenzar a adoptar prácticas, intercambiar. Es lo poco que yo conozco sobre lo que se puede, como digamos, cooperar, aparte de digamos, de las ONG o cooperación internacional que se encuentran en muchos de los países de América Latina trabajando opciones de mitigación, adaptación. Pero digamos que en este caso vienen mucho, por ejemplo, de países que están comprometidos, que están en el Acuerdo de París, como Alemania, Suiza, Inglaterra, que canalizan recursos, que están presentes aquí en Ecuador, puntualmente se encuentran, y dan asistencia técnica, canalizan recursos y muchas otras acciones más. Es lo que quería mencionar brevemente. Muchísimas gracias, Edgar. Vamos cerrando. En el chat, tanto Filipín como Camilo Rojas han aportado informaciones de interés para las preguntas de los amigos del Instituto Brasileño de Sostenibilidad. De eso se trata, de crear una comunidad de gente que se ayuda mutuamente para afrontar este enorme desafío que es el frenar el cambio climático y lograr que la temperatura de la Tierra no suba más de 1,5 grados, ¿no? Que es una tarea casi de dioses, ¿no? Casi titánica, ¿no? Casi no humana, ¿no? Estamos acabando porque hemos hablado de acabar a las 6, son las 6:10. Yo no sé si alguno de ustedes, Susana, Edgar, Filipín, quiere decir algo, y si no, voy cerrando. Les miro a los ojos y... ¿No? Bueno, yo daros las gracias por la oportunidad, porque estos eventos también de divulgación ayudan a que precisamente se conozca más de lo que nos habla de cambio climático, finanzas verdes. Entonces, bueno, daros las gracias a los participantes, a vosotros, y ya está. Muy bien, bueno, pues devuelvo las gracias también, las gracias a los panelistas y a la gente que habéis estado. Recuerdo un poco lo que decía, ¿no? Que se puede volver a ver, que a través de la Comunidad por el Clima Ambición COP pueden consultar un poco esta síntesis que se ha aportado por parte de Filipín, ¿no? 3, que hemos propuesto al Pabellón de España en la COP la realización de un seminario sobre este tema dentro de la COP27 de Egipto, ¿no? Y que les avisaremos si finalmente se realiza y encantados un poco de propiciar su participación allí. No sé si he dicho 3, 4, pero bueno, otro punto es que cada día de la COP27 vamos a elaborar un periódico en español diario sobre lo que va ocurriendo en la COP, ¿no? Que yo les animaría a suscribirse, también se puede hacer en la página web de Ambición COP, ¿no? Porque allí un poco lo que se hará es sobresalir especialmente las iniciativas que tienen color latinoamericano o español, ¿no? Es decir, dar voz a ese ministro, a ese director, a esa ONG de México, de Chiapas, que ahora había por ahí alguien de Chiapas, ¿no? Es decir, que el dar un poco, el propiciar una mayor participación, ¿no? De los hispanohablantes, de la gente que hablamos en este idioma común en las cumbres climáticas. O sea que en ese sentido os animo a participar, y a mí me gusta mucho a veces despedir en este momento los eventos con una frase que decía Merton, ¿no? Que Merton decía: quienes sueñan lo mismo acaban caminando juntos, ¿no? Seguramente no soñamos lo mismo, pero soñamos cosas parecidas, porque si no soñamos cosas parecidas no estaríamos hoy aquí
desde Ecuador, desde Chiapas, desde España, ¿no? No estaríamos aquí, no nos habríamos encontrado. Lo que nos hemos encontrado es porque soñamos cosas parecidas y como soñamos cosas parecidas, seguro que nos vamos a volver a encontrar. Aquí dice Tomás Conde, un viejo amigo, que dice: el español es la lengua de la sostenibilidad y deberíamos promoverlo mucho más. Muy de acuerdo. Un fuerte abrazo y nos seguimos viendo. Latinos del mundo, nos unimos. Chao, chao.